¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Muy bien. Gracias por este ratito. No, Alejandro, Pablo, Federico. Gracias. Bueno, y 6 meses. ¿Bien, mal, regular? ¿Qué puntaje? ¿Cómo pasa el tiempo? ya 6 meses. Sí, igual 6 meses es poco tiempo. Sí, claro. Es poco tiempo y uno podría hacer un análisis grueso y un análisis un poco más fino. El análisis grueso creo que, bueno, acá estamos y no somos Venezuela. Me parece que hacia allí íbamos, que si otro hubiese sido el resultado de la elección, me parece que ese era el espejo de la Argentina, y basta ver lo que es Venezuela para ver lo que podía haber sido la Argentina hoy. Venezuela que tuvo un muerto hoy a propósito de la escasez de alimentos y Exacto, exacto. Sí, quiero decir, no tienen qué comer, hay gente comiendo de la basura. Entonces, en relación con ese panorama, la verdad es que el análisis que uno hace de estos 6 meses es auspicioso. Ahora bien, haciendo un análisis más fino y más detallado, hay muchas cosas para decir. A mí me parece, en principio, la salida económica del cepo, eso es un avance enorme y parecía una utopía. Esto parecía que iba a suceder en muchísimo tiempo, se hizo muy rápidamente, sin sobresaltos, y con una devaluación dentro de los límites de lo razonable. Después, sí, hay ajuste, me parece que es un ajuste un poco abrupto. Yo creo que esto debió haber sido un poco más paulatino. Y después, la otra gran cuestión que a mí me preocupa y me compete es la de la famosa grieta. Yo sigo percibiendo que hay una gran división. Creo que hay algunas cosas que debió haber hecho el gobierno en los primeros días, yo diría al día siguiente haber asumido, que no hizo. Por ejemplo. Creo que la plana mayor de aquellos que construyeron el relato está intacta y está en los medios públicos. Y creo que está haciendo mucho daño desde los medios públicos. Yo admiro la tolerancia de Lombardi, la verdad que la admiro. Pero me parece que es gente que tiene mucha capacidad de daño y de alguna forma hacen que esa grieta sea cada vez más difícil de superar. Yo creo que si otro hubiese sido la política, hoy estaríamos más tranquilos. Déjame preguntarle a Alejandro, porque Alejandro está en Radio Nacional, tiene un ciclo allí, ha debutado exitosamente de 22 a 23, de lunes a viernes. Por eso pudo venir a esta hora. ¿Vos qué estás viendo? No, a ver, varias cosas diferentes. En principio, yo creo que la tal grieta no es algo importante en la sociedad argentina actual. Creo que pedir represalias contra gente que hace un trabajo con un punto de vista diferente al del gobierno no es bueno para una sociedad democrática y plural. Pero más allá de eso, quiero decir, es tu pregunta y me parecía deseable marcar mi diferencia con Federico en este aspecto. Creo que deberíamos empezar a pensar el país no en oposición a lo que era o a lo que podría haber sido o a lo que no fue, sino en relación con los grandes problemas que no estamos planteando todavía. Por ejemplo. Creo que no estamos poniendo en la conversación pública los cambios en la estructura social, productiva y cultural que trae el mundo contemporáneo a nuestra sociedad. Quiero decir, el gobierno me parece que tiene, una fuerte confianza en la capacidad dinamizadora que el capital trae a la economía. Que si hay inversiones, hay trabajo, si hay trabajo, hay ingresos, si hay ingreso y consumo, si hay consumo y demanda agregada, hay más inversiones, etc. Correcto. Yo creo que desde hace ya muchos años, pero cada vez con más fuerza, el capital y el trabajo se han desacoplado. Puede haber inversiones,
no necesariamente eso va a generar trabajo, ese trabajo no necesariamente va a ser de calidad, no necesariamente va a producir una demanda que traccione inversiones. Quiero decir, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con un país en el que posiblemente durante mucho tiempo, si es que no de modo permanente, un porcentaje importante de la población no va a ser empleable. Que la idea del empleo es una idea en mutación muy profunda y que no vamos a resolver la construcción de ciudadanía, es decir, el ejercicio pleno de los derechos de todos los... un empleo digno que permita el ingreso que Entonces hay que pensarlo de otro modo. modo. Hay que pensar en la construcción de ciudadanía no asociada con el trabajo, no asociada con el empleo tradicional y no asociada con las inversiones. Muy importante porque además los pronósticos son que en el 2040 7 de cada 8 empleos que existirán en 25 años, en un cuarto de siglo, son empleos que no conocemos hoy. Claro, pero entonces para tomar dimensión y magnitud de que hablamos con el mercado laboral, digamos. Bueno, entonces hay que empezar quiero decir, hay algo que me parece que es muy llamativo. Muchos de los que participan en la escena pública dicen que la idea de izquierda y derecha ya no expresa la realidad política. Que están perimidas, que son añejas. Que la idea de representación política está en mutación, pero no desprenden las consecuencias de este enunciado más que para cubrirse de dar definiciones ideológicas. Provocan el enunciado y entonces ya no es necesario ser de izquierda o de derecha. Pero si esto es cierto, las consecuencias son muy grandes y esas consecuencias hay que llevarlas al fondo. ¿Qué es una sociedad en la que no hay trabajo? ¿Qué es una sociedad en la que hay trabajo para pocos? ¿Qué es una sociedad en la cual el capital va a tener que encontrar una demanda no asociada con el empleo que ese mismo capital produzca? Bueno, creo que son temas que tenemos que pensar y no podemos pensar estos temas si seguimos pensando en quién es más bueno o más malo que hace 4 meses o dentro de 3 meses. Quiero decir, hay que armar una escena de conversación que sea una escena adulta, de conversación que no estamos teniendo. ¿Pablo? Ahora han pasado 6 meses de este gobierno. Encontrás una población preocupada y con ciertas alertas, esencialmente sobre los elementos de la economía doméstica, pero con unas expectativas ancladas en el futuro casi intactas. Los valores de las expectativas generales del país, pero también asociadas a los temas, indudablemente cuando las llevas hacia el futuro, explican la importante base de sustentación que ostenta todavía el actual gobierno. ¿Cuál es el problema central hoy? Te diría, el único que genera consenso negativo en la sociedad. Quiero decirte, hay un tema que sin importar a quién votaste, sin importar cómo te llevas con el actual gobierno, con el pasado, te preocupa y te ocupa todos los días, que es la inflación. Digo, ese es el tema central que, insisto, es la única variable que nosotros encontramos de opinión pública que genera consenso absoluto en orden negativo. ¿Cuál es, si querés, la ventaja de Macri? Que más de 6 de 10 argentinos dicen que en el futuro esa situación se va a saldar. O sea, 2/3 partes casi creen que Macri podrá. Sí. Entonces, ¿vos qué encontrás, digamos, en este traspaso de los primeros 6 meses? Que algunas variables han entrado en un proceso de erosión, casi en una escalera de escalones muy pequeños. El desafío del gobierno es responder antes que esos escalones sean más grandes y ni hablar que sea un tobogán. El punto interesante tiene que ver con esta idea del segundo semestre. Y el dato tiene que ver con que cuando vos empezás a intentar evaluar esta situación, en realidad la sociedad te está diciendo futuro, no te está diciendo 1 de julio. Quiero decir, nosotros corremos con el calendario y la sociedad está corriendo con la esperanza del futuro. 1 de julio es 5 Cristóbal López que quiere cargarse a Macri en 6 meses, digamos. La sociedad está esperando otra cosa, digamos. Encontró en el segundo semestre la situación de futuro, pero no es esencialmente el 1 de julio. Y digo otro dato asociado a esta disparidad que por ahí a veces encontramos. Si vos evaluás los 8, 10, 12, 15 temas, desde todos los de la economía hasta la seguridad, la educación, la salud, y los evaluás en orden general, preguntás sobre el país, encontrás una situación muchísimo más negativa que cuando le preguntás cómo estás vos con tu empleo, la seguridad en tu barrio. Eso ya pasaba en el final de Cristina Fernández de Kirchner, no me equivoco. Sí. Ahora tenés una disparidad un poquito más importante, porque esencialmente vos tenés un tema acuciante sobre la economía, que la sociedad está con mucha preocupación, pero que no se negativiza a la misma velocidad que la preocupación aumenta, por esta situación de orden futura. Entonces digo, la situación de orden futura resulta central para el gobierno. El gobierno necesita resolver problemas manteniendo este nivel de expectativas antes que se llene con frustraciones. Da la sensación, Federico, que hay una enorme expectativa en los sectores que acompañaron a Macri. Ahora, también le está doliendo el bolsillo a esos sectores, ¿no? Sí, claro. Sí, yo en principio quiero hacer una aclaración. Yo no pedí represalias para nadie. Vos estás en Radio Nacional ocupando algún lugar que ocuparía antes otra persona.
Eso no es una represalia. No. Yo no pedí ninguna No, represalia. bueno, como al que contrario. se vaya la gente de los medios públicos, no sé qué significa. Pero bueno, alguien se habrá ido. Cuando vos vos ingresaste, alguien habrá... Alguien a quien no se le renovó el contrato, digo, no... Claro, bueno. Digo, me parece que no es una cuestión menor. Me parece que no es una cuestión menor. Me parece que hay un sector que está embarcado en una batalla cultural y que frente a eso no se puede no hacer nada. No se puede mantener los brazos caídos. Yo creo que hay en marcha, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, un proceso de desestabilización muy grave. ¿Vos lo crees de verdad? Como Carrió lo planteó, digamos. Por supuesto, por supuesto. ¿También lo incluís al Papa Francisco? No. Ahora, no, digo que hay sectores que sí lo utilizan en este sentido. Entonces hay que estar muy atentos, digamos, a esto que sí existe. A ver, en ese punto hay un consenso respecto a que algunos sectores de la campo, algún sector del cristianismo más radicalizado, más duro, etcétera, son de los que apuestan a cuanto peor mejor, porque entienden que pueden volver antes de tiempo, porque eso puede desestabilizar a Macri. O sea, están en la lógica vieja de... y efectivamente hay expresiones muy poco felices de algunos sectores. Caso Espinosa, que se arrepintió, pero la verdad es que tampoco dice cosas muy distintas Magario, aunque también se arrepiente, en fin. Guillermo Moreno. Pues Guillermo Moreno. Ahora, está claro que el gobierno es el centro de la escena hoy. Y si el gobierno lo utiliza bien, todo eso pasa a ser segundo plano, perimido, etcétera. O sea, claro, me parece que todo eso puede existir, pero es el gobierno el que tiene la capacidad de dar respuesta, como decía Pablo. ¿O no? Claro, pero yo digo, frente a un ataque, digamos, a esto que ciertos sectores plantean como una batalla cultural, se puede hacer dos cosas: o mantenerse de brazos cruzados y no hacer nada, o hacer algo. Bueno, se puede gobernar y se puede argumentar. Quiero decir, el gobierno tiene que gobernar y tiene que hacerlo bien para que la acción de gobierno no permita que la oposición, fuera de canales constitucionales, haga nada indebido. Ahora, no podemos al discurso, a la palabrita de carta abierta, como era destituyente, ¿no? La oposición era destituyente, ahora es desestabilizadora. Quiero decir, no, la oposición es la oposición. Si hay acciones ilegales, son acciones ilegales. Esto está fuera de discusión. Todo lo que no es ilegal es política. Y la política es política. Y no se va... insisto, me parece que hay que pasar un poco por el costado de la importancia que se le concede a algunos personajes. Quiero decir, aquí lo decía claramente Pablo y lo dicen muchos de los consultores, el gobierno tiene un índice de aceptación muy alto. Entonces el problema es qué hace con esa capacidad de actuar política que la sociedad le está dando y qué problemas asume como los problemas principales de nuestro país. Yo creo que hay problemas que están en el centro de la escena y de los que no hablamos, e insisto, la desigualdad es un problema trascendente en nuestra sociedad. Es un problema trascendente. Digo, hay que hacer algo con la desigualdad. Yo estoy de acuerdo. Hay que hacer algo con la estructura impositiva. Hay que hacer algo con la educación rápidamente. Hay mucho para hacer. No hablemos más de sí, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero decir, si tuvimos fines de los 60 y los 70 grupos armados, fue porque hubo un fortísimo discurso. No, Federico, era un contexto histórico completamente diferente. Era la Guerra Fría, era la época del foquismo, era la época de... Digo, no entiendo que estemos hablando de que sin el centro de grupos armados ahora puede haber nada. Estamos en una democracia consolidada y madura y tenemos que actuar responsablemente a la altura de la democracia en la que estamos, no de los discursos que no están a esa altura. Yo digo que no son excluyentes, yo digo que se puede, digamos, hay que gobernar, por supuesto que hay que gobernar, pero digo que no se puede, uno no se puede mantener de brazos cruzados frente a estas Nadie se mantiene de brazos cruzados. Hay una política en acción y hay discursos públicos, los que estamos manteniendo. Esto no está de brazos cruzados, está a medianoche en un espacio público coordinado por Paulino, donde argumentamos y damos buenas razones acerca de lo que pensamos que es importante. ¿Yo sabes qué valoro del gobierno? Que ya creo que a esta altura es una estrategia, no sé si Pablo en particular coincide o no. Creo que el gobierno entendió la debilidad, entendió que necesita construir consensos y acuerdos, no hace los mejores proyectos, envía esas iniciativas que tienen un eje y permite que le pongan aderezos, lo modifiquen, lo cambien. Hizo una técnica legislativa que ha hecho resurgir al Congreso. Eso ha pasado con la ley que termina con el acuerdo con los holdouts. De 17 artículos, 11 fueron modificados. Eso va a pasar mañana cuando se dictamine la ley de blanqueo de capitales, pago a jubilados.
Eso ha pasado con el proyecto de la rebaja del IVA en los alimentos y demás, con muchas cosas. Ahora, también hay que reconocer que el gobierno tiene bastante impericia en algunos aspectos. Por caso, con Aranguren haciendo lo que ha hecho en términos de tarifas. Hay una impericia política descomunal, me parece que... porque además ahí aparece otro elemento, que es, se puede, desde la ley de ética pública, tener acciones en una empresa que está regulada por la secretaría que él comanda como ministro. Yo tengo la impresión que no, con el mayor de los respetos, no lo creo ni remotamente una persona que pueda haber infringido la ley. Ahora, sí creo que lo está haciendo hoy. Y que si estuviéramos hablando de otra persona, rápidamente le hubieran salido a pedir la cabeza. Yo creo que quien fue muy precisa al diagnosticar esas situaciones fue Margarita Stolbizer, que sin sobreactuar ni sobredramatizar y con claramente un gesto expreso de que al gobierno le debe ir bien, señala que hay lo que se llama puertas giratorias o vasos comunicantes que abren conflictos de intereses que no son claros. Margarita lo señaló con precisión y creo que tiene razón al señalar esto y creo que debemos todos señalarlo sin maledicencia. Sí, está Quiero claro. decir, no debe haber puertas giratorias entre los intereses corporativos y los intereses públicos. Y hay que levantar diques, sobre todo en un país en el que los contactos por debajo de la mesa entre esos mundos han sido tan explosivos como los que vimos en los años kirchneristas. Pablo, ¿imaginás un Macri haciendo algún recambio de gabinete o no? Yo creo que todavía no. Me parece, por lo menos me parece que no aparece como uno de los temas centrales en términos de demanda. Creo que, asociado a lo que un poco se decía recién, me parece que el gobierno está en el centro de la escena, me parece que es el que es el dueño del ring y que tiene la potestad de gobernar. En ese sentido, y aparece un elemento central, el relato, pero no el relato del kirchnerismo, el relato de todos los que podemos decir, finalmente queda supeditado a lo que haga el gobierno con la realidad, con esa potestad de gobernar. Nosotros hablamos del primer metro cuadrado, lo que más impera en términos de lo cotidiano y lo real. Si el gobierno va hacia ahí, si mejora la calidad de vida de ciudadanos, que han mejorado mucho en el último tiempo y otros que no tanto, la verdad que las discusiones después terminan siendo menores. Y sobre tu mención de un gobierno que presenta ciertos proyectos y que en algunos casos se cambian, en algunos casos se cambian mucho, el desafío de este gobierno es en ese sentido complejo, pero interesante, porque tiene que buscar consenso en la ciudadanía, sí, claro. Tiene que buscar consenso en la situación de orden económica, pero también en la política. Exactamente. Cuando combinas todo eso, indudablemente tal vez puedes hacer de esa debilidad una fortaleza. En Argentina no discutimos gobernabilidad y eso es bueno, discutimos habilidad para gobernar y me parece que es un dato interesante. Este proceso de estos 6 meses en ese sentido tiene algunos elementos interesantes, tendrá deudas, pero indudablemente tiene avances. Muy interesante. Federico, lo último, aunque sea breve, que quisieras decir respecto a lo que imaginás si esta misma mesa la reeditamos en diciembre. ¿Imaginás una situación distinta, algo distinta, muy distinta? Yo creo que los pronósticos son favorables. Yo creo que vamos hacia una situación de estabilidad, yo creo que vamos a una desaceleración de la inflación. Sí, y creo que vamos en esa dirección. Y después me parece que hay que corregir algunas cuestiones. Me parece que hay idas y vueltas muy abruptas, hay formas de comunicar que todavía se están acomodando, pero en términos generales... O sea, errar es humano, decía Confucio, el problema es no superar la cuota diaria. Sí, son demasiadas idas y vueltas en poco tiempo. Pero creo que que lo que viene es auspicioso. Federico, Pablo, Alejandro, gracias. Al contrario. Gracias por estos Un placer. minutos y estos tiempos. Gracias a vos. Permitirnos pensar. Hasta la próxima.